Durante casi 2 décadas, Yadira Carrillo ha sido una de las figuras más admiradas de la televisión mexicana. Su belleza clásica, su elegancia natural y su forma de interpretar personajes intensos y apasionados la convirtieron en un símbolo de la telenovela de oro. Pero detrás de ese rostro sereno y esa sonrisa impecable, se escondía una historia de amor marcada por la paciencia, la lealtad y sobre todo, por el silencio. Hoy, a los 53 años, Yadira finalmente se atrevió a hablar, no sobre una nueva telenovela ni sobre un proyecto profesional, sino sobre algo mucho más profundo, el amor que la ha sostenido en los momentos más duros de su vida. He callado mucho tiempo, confesó en una entrevista reciente, con una serenidad que solo da el paso del tiempo. Pero hay verdades que uno no puede esconder para siempre. Cuando el amor es real, te marca para toda la vida. Para entender la magnitud de sus palabras, hay que retroceder en el tiempo, a esos años en los que su nombre sonaba en todos los hogares de México, cuando protagonizaba historias como La Otra y Amarte es mi pecado, y era considerada una de las actrices más talentosas de Televisa. En aquel entonces, Yadira vivía un momento de gloria profesional, pero también enfrentaba un torbellino personal que marcaría su destino: su relación con el abogado y empresario Juan Collado. El amor entre ambos nació lejos de los reflectores, en un momento en el que Collado todavía era una figura pública poderosa, y Yadira intentaba mantener su vida privada en un discreto segundo plano. Lo que pocos sabían era que ese amor se convertiría con el tiempo en su mayor refugio, y también en su más grande prueba. Cuando Juan Collado fue detenido en 2019 acusado de delitos financieros, la vida de Yadira cambió para siempre. Muchos esperaban verla derrumbarse, desaparecer o incluso alejarse para proteger su imagen. Pero ella eligió el camino más difícil: permanecer. Durante años ha visitado a su esposo cada semana, con una constancia que ha sorprendido incluso a quienes la conocían bien. No se trata de costumbre ni de deber, dijo una vez. Se trata de amor, y del tipo de amor que no necesita de las cámaras para existir. En los medios, se habló mucho de su aparente renuncia a la fama. Después de su matrimonio con Collado, Yadira dejó las telenovelas, rechazó contratos millonarios y se retiró del ojo público. Algunos la tacharon de sumisa, otros de mártir, pero la realidad, según confesó ahora, fue muy distinta. No renuncié a nada, elegí vivir de otra manera. Mi carrera me dio todo lo que soñé, pero en algún punto me di cuenta de que necesitaba darle espacio al amor, a la calma, a lo que realmente importa. Esa declaración marca el tono de una nueva etapa en su vida. En los últimos meses, Yadira ha reaparecido en eventos públicos, con un brillo distinto, más sereno. Y aunque su vida sigue girando en torno al apoyo a su esposo, también ha empezado a hablar de sí misma, de sus emociones, de su visión del amor maduro. El amor no siempre llega cuando uno lo planea, dijo. A veces llega cuando ya crees que lo has perdido todo, y cuando llega, no hay edad que importe. Esta frase, aparentemente simple, encierra una verdad poderosa. Yadira Carrillo ha demostrado que amar en silencio puede ser una forma de resistencia, que la fidelidad no es una obligación, sino una elección consciente. Y ahora, cuando se le pregunta si volvería a casarse, o si se arrepiente de haber entregado su vida a un amor tan complejo, su respuesta es clara. Ya, estoy casada con el amor de mi vida, y no cambiaría nada. El público, acostumbrado a verla interpretar amores imposibles en pantalla, ahora la observa encarnar su propio melodrama fuera de ella. Pero, a diferencia de las historias de ficción, la suya no tiene guión ni final escrito. He llorado mucho, reconoció. Pero también he aprendido a encontrar belleza en el dolor. El amor verdadero no siempre te da paz, pero te da sentido. Este de su vida, a los 53 años, no es un cierre, sino un renacimiento.
Yadira Carrillo ha roto el silencio no para buscar compasión ni titulares, sino para reivindicar su derecho a amar sin excusas. Lo que comenzó como una historia entre una actriz y un abogado poderoso, terminó convirtiéndose en una lección sobre la lealtad, el tiempo y la fuerza de las emociones humanas cuando se enfrentan al escrutinio del mundo. A medida que su testimonio se difundió, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Mujeres que habían pasado por situaciones similares se identificaron con su historia, agradeciéndole por hablar de lo que muchas sienten, pero pocas se atreven a decir. En una época donde todo se comparte y se exhibe, Yadira eligió el camino contrario, el del amor silencioso, privado, profundo. Durante años pensé que debía proteger a los demás de mi tristeza, confesó. Ahora entiendo que también está bien decir, sí, estoy sufriendo, pero sigo aquí, sigo amando. Porque el amor no se mide en días felices, sino en los días difíciles que decides no abandonar. Así comienza el relato más íntimo de Yadira Carrillo. La historia de una mujer que, tras años de silencio, decidió hablar con el corazón. Un testimonio que no busca generar polémica, sino dejar una huella. Y en ese eco de sinceridad, el público ha vuelto a mirarla, no como una actriz de telenovelas, sino como una mujer real, con miedos, con esperanzas y con un amor que ha resistido todo. Entre la fe, el silencio y la fortaleza, los años que la transformaron. Hay amores que florecen en la luz, bajo los reflectores del aplauso y la admiración pública, y hay otros que se construyen en la sombra, entre la incertidumbre, el miedo y la esperanza. El de Yadira Carrillo pertenece a la segunda categoría. Un amor que sobrevivió a la distancia, al juicio mediático y al tiempo mismo. Desde el momento en que su esposo, el abogado Juan Collado, fue detenido, la vida de Yadira cambió radicalmente. Aquella actriz que un día deslumbró en los foros de Televisa se vio de pronto rodeada de periodistas, micrófonos y flashes, no por su talento, sino por una tragedia personal. Sin embargo, en lugar de huir o esconderse, eligió enfrentar la tormenta. Durante los primeros meses, el dolor fue insoportable. Los titulares la señalaban, las especulaciones crecían, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Me juzgaron sin conocerme, recordó años después. Dijeron que yo estaba viviendo una mentira, que desaparecería, que me divorciaría. Pero yo sabía que el amor no se mide por los titulares, sino por lo que haces cuando todos te dan la espalda. Fue entonces cuando decidió guardar silencio. No como una estrategia, sino como una forma de resistencia. Aprendí que el silencio también es una voz, explicó en una de sus escasas entrevistas. Una voz que protege, que cura y que te enseña a escuchar lo que realmente importa. Durante ese tiempo, Yadira se refugió en su fe. La espiritualidad se convirtió en su refugio más seguro. Asistía a misa cada semana, encendía velas cada noche y leía fragmentos de la Biblia en los momentos de desesperación. Dios me enseñó a esperar sin miedo, dijo. A veces creemos que todo está perdido, pero el amor y la fe caminan de la mano. Cuando uno cae, el otro lo sostiene. En los meses más oscuros, cuando las cámaras ya no la perseguían, Yadira se encontró consigo misma. Redescubrió los pequeños placeres, cuidar de sus perros, cultivar su jardín, cocinar para sus familiares. Era una vida sencilla, alejada del glamour, pero profundamente humana. No necesitaba brillar, necesitaba respirar, confesó. Y aprendí que la paz no está en el éxito, sino en aceptar quién eres cuando nadie te mira. Su historia con Juan Collado fue puesta a prueba una y otra vez. Durante las visitas al reclusorio, Yadira llegaba con la misma sonrisa y el mismo respeto, sin importar la lluvia, el frío o los rumores. En cada encuentro se repetía la promesa que los unía desde el principio. Estoy contigo, pase lo que pase. Esa frase se convirtió en su mantra, en su escudo y en su motor. Pero lo que pocos saben es que, durante esos años,
Yadira también tuvo que aprender a convivir con la soledad. Hay noches en las que el silencio duele, admitió. Pero con el tiempo entendí que también es en ese silencio donde el alma se fortalece. La actriz, que alguna vez interpretó personajes de mujeres fuertes y decididas, se vio obligada a encarnar en la vida real a una mujer resiliente, capaz de resistir el escrutinio y la crítica sin perder su esencia. Muchos se preguntaban cómo lograba mantenerse en pie. ¿Cómo podía conservar la calma cuando su mundo parecía derrumbarse? La respuesta estaba en su fe y en el amor. Cuando amas desde el alma, nada te destruye. El dolor te transforma, pero no te mata. En esa transformación, Yadira también se reconcilió con su pasado. Habló de sus errores, de sus miedos y de los momentos en los que pensó rendirse. Hubo días en los que me preguntaba, ¿vale la pena? ¿Vale la pena tanto sacrificio, tanto silencio? Y la respuesta siempre fue sí, porque cuando el amor es verdadero, no se trata de ganar o perder, se trata de permanecer. Su historia no es la de una heroína perfecta, sino la de una mujer que eligió amar sin condiciones. En una sociedad donde las relaciones parecen efímeras y los compromisos se rompen con facilidad, su lealtad se convirtió en un símbolo de autenticidad. No lo hice por obligación, aclaró. Lo hice porque mi corazón sabía que era el lugar donde debía estar. Durante ese tiempo, se acercó a causas sociales, aunque siempre en discreción. Apoyó refugios de animales, visitó hospitales y colaboró en programas de ayuda a mujeres en situación vulnerable. Cuando ayudas, el dolor se vuelve más liviano, explicaba. Y en cada gesto dejaba entrever que su fortaleza no provenía de la fama, sino de la empatía. Yadira Carrillo no solo sobrevivió a la adversidad, sino que renació de ella. Sus apariciones públicas fueron pocas, pero siempre marcadas por una elegancia y serenidad que sorprendían. Sin maquillaje exagerado, sin poses ensayadas. Hablaba con una calma que solo tienen quienes han conocido el abismo y han regresado de él. Aprendí a amar sin esperar nada, dijo en una ocasión. Amar cuando no sabes si te verán mañana, cuando no sabes si todo acabará. Ese tipo de amor te enseña a vivir en el presente, y el presente es lo único real. Los años de espera la transformaron profundamente. Ya no buscaba reconocimiento ni aplausos. Su felicidad estaba en lo esencial: la familia, la fe, la honestidad, y sobre todo, en la certeza de que había amado de verdad. A veces me preguntan si me arrepiento. Number. Porque el amor que siento me ha hecho más humana. Me ha enseñado a perdonar, a soltar y a seguir adelante sin miedo. En la actualidad, Yadira se ha convertido en una voz silenciosa pero poderosa en torno al amor maduro. En una entrevista reciente, reflexionó sobre cómo cambia la manera de amar con los años. Cuando eres joven, amas con fuego, con prisa, con deseo, pero con el tiempo aprendes que el amor más profundo no grita, no exige, no destruye. Simplemente está. Te acompaña, te calma, te sostiene. Sus palabras resonaron en miles de mujeres que han pasado por amores difíciles, por separaciones, por pérdidas. Yadira se ha convertido, sin proponérselo, en un símbolo de resistencia emocional. Su historia demuestra que el amor, incluso en medio del dolor, puede ser un camino hacia la redención. La actriz no niega que su vida dio un giro drástico. No soy la misma de antes, dice con una sonrisa tranquila. Esa mujer que vivía corriendo entre grabaciones, fiestas y entrevistas ya no existe. Ahora disfruto de levantarme temprano, de ver amanecer, de escuchar el canto de los pájaros. Mi vida se volvió más pequeña, pero también más grande en lo que realmente importa. Hoy, a sus 53 años, Yadira Carrillo ha encontrado una nueva forma de felicidad. No la del éxito ni la del glamour, sino la que nace del amor incondicional y de la paz interior. El amor de mi vida no es solo un hombre, dijo con emoción. Es también la vida misma. Aprendí a amarla, con sus golpes, con sus pausas,
con sus silencios, porque amar no es solo sentir, es también resistir. La redención del alma. Entre el perdón, la esperanza y la mirada del público, la confesión de Yadira Carrillo no fue un escándalo ni un acto de impulso. Fue una liberación lenta, profunda, casi espiritual. Cuando, tras años de silencio, decidió pronunciar las palabras «Juan es y siempre será el amor de mi vida», no lo hizo para impresionar ni para defenderse. Lo hizo porque, después de tanto dolor y de tanta espera, necesitaba reconciliarse con su propia historia. Durante mucho tiempo, Yadira vivió atrapada en dos mundos, el de la actriz admirada por millones y el de la mujer juzgada por amar a un hombre envuelto en controversias judiciales. En ambos, el precio fue alto. Sentía que todo lo que hacía era observado, criticado o malinterpretado, contó. Pero con los años comprendí que la única mirada que debía importarme era la de Dios, y la mía frente al espejo. Esa búsqueda interior fue lo que le permitió sanar. Después de años de aislamiento, Yadira comenzó a escribir, no para publicar, sino para desahogarse, sobre sus pensamientos, sus miedos y sus recuerdos. En esas páginas privadas, escribió frases que más tarde compartiría en entrevistas, convertidas en pequeñas joyas de sabiduría. El amor verdadero no te encadena, te libera. El perdón no es olvidar, es recordar sin dolor. La fe es la voz que te susurra cuando todos los demás guardan silencio. Y así, poco a poco, la mujer que un día fue símbolo de la telenovela mexicana, se transformó en una especie de guía emocional para muchas personas. En redes sociales, comenzaron a aparecer grupos de admiradores que la llamaban la Dama de la Fe o la Reina del Silencio. No era un apodo inventado por el marketing, sino una expresión de respeto por su dignidad ante la adversidad. Cuando Yadira apareció en televisión por primera vez después de años de ausencia, el público se sorprendió. No era la misma. Su mirada reflejaba serenidad, pero también una fuerza nueva. Llevaba un vestido sencillo, sin joyas ostentosas, y su voz, pausada y firme, transmitía algo más que palabras. Transmitía paz. No estoy aquí para hablar de escándalos ni de política, dijo. Estoy aquí para hablar de amor, del amor que sana y del amor que espera. Su mensaje, tan simple como poderoso, conmovió incluso a quienes antes la habían criticado, porque detrás de su elegancia y su autocontrol había una historia de fidelidad, fe y perdón, que pocos podrían vivir con tanta entereza. Yadira no solo perdonó a quienes la atacaron, sino también a sí misma. Perdonarme fue lo más difícil, reconoció. Perdonarme por haberme exigido tanto, por haber querido controlar lo incontrolable. Aprendí que el amor también es aceptar que no todo está en tus manos. Ese proceso de perdón se reflejó en su entorno. Volvió a acercarse a amigos del medio artístico con los que había perdido contacto, retomó lazos familiares y empezó a participar en pequeños proyectos culturales y benéficos. No quiero volver a actuar por fama, sino por emoción, explicó. Si un día vuelvo a la televisión, será con un papel que hable del alma, de lo que somos de verdad. Yadira también habló por primera vez sobre su relación con el público durante esos años de silencio. Hubo gente que me escribió cartas preciosas, contó emocionada. Mujeres que me decían, yo también estoy esperando a alguien que amo, y su historia me da fuerza. Me di cuenta de que mi dolor no era solo mío, era el reflejo de lo que muchas viven en silencio. Esa conexión con las personas comunes le dio un nuevo propósito. Decidió convertir su experiencia en un mensaje de esperanza. En cada entrevista, en cada aparición pública, recordaba que el amor no siempre es una historia de flores y promesas, sino también de paciencia, fe y resistencia. En una charla para un grupo de mujeres en Guadalajara, Yadira compartió una reflexión que fue ampliamente citada en los medios. A veces creemos que el amor es para los jóvenes, para los que tienen tiempo de soñar. Pero el verdadero amor llega cuando ya no buscas cuentos de hadas, sino verdades.
A mis 53 años, puedo decir que he vivido un amor imperfecto, pero absolutamente verdadero. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso espontáneo, no de admiración superficial, sino de comprensión. En ese momento, Yadira dejó de ser una figura pública y se convirtió en una voz que hablaba al corazón. A nivel emocional, el cambio en su vida fue profundo. Aprendió a distinguir entre la fama y la plenitud. Antes pensaba que el reconocimiento te daba valor. Hoy sé que el valor está en mantenerte fiel a lo que crees, incluso cuando nadie te aplaude. Este renacimiento interior también la llevó a mirar su historia con ternura. Ya no veo mis años de silencio como sacrificio, sino como bendición. Me enseñaron quién soy. Me enseñaron a amar sin miedo. Uno de los momentos más conmovedores de su confesión fue cuando se refirió a su esposo. A Juan lo amo más allá de su situación. Lo amo por lo que fue, por lo que es, y por lo que ha representado en mi vida. Nadie entiende lo que se siente amar a alguien en ausencia. Pero cuando el amor es real, la distancia no lo destruye, lo purifica. Sus declaraciones desarmaron a muchos de sus detractores, porque no eran palabras ensayadas, sino verdades dichas desde la vulnerabilidad. Yadira no buscaba justificar, sino compartir. No hablaba desde el orgullo, sino desde la humildad. A nivel mediático, su reaparición marcó un antes y un después. Programas de televisión, revistas y plataformas digitales comenzaron a rescatar sus frases, a analizar su historia como ejemplo de amor maduro y resiliente. En un mundo donde todo parece efímero, su fidelidad se convirtió en una rareza, casi en una leyenda romántica moderna. Su historia generó debate. Algunos la consideraron un modelo de lealtad, otros, una mujer que se sacrificó demasiado. Pero lo cierto es que Yadira nunca buscó convencer a nadie. No pretendo que me entiendan, dijo con serenidad. Solo quiero vivir en paz, amando a mi manera. Esa manera, silenciosa, firme y eterna, es la que ha cautivado nuevamente al público. Hoy, Yadira no necesita un papel en una telenovela para emocionar. Su vida misma se ha convertido en la más sincera historia de amor que ha contado jamás. A medida que el tiempo avanza, su historia se llena de nuevos matices. Se la ha visto caminando por las calles de la Ciudad de México, sonriendo a los fotógrafos, saludando a la gente con amabilidad. Ya no es la mujer que esquiva las cámaras, sino la que las mira con paz. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido clásico, reflexionó. Pero tiene algo más valioso: verdad. Y cuando vives con verdad, no hay dolor que no puedas superar. El perdón, la fe y el amor han sido sus pilares. Y a los 53 años, Yadira Carrillo no solo ha confesado su amor por su esposo, sino también por la vida. Una vida que le quitó mucho, pero que también le devolvió lo esencial: la capacidad de amar sin miedo y de sonreír sin arrepentimiento. El legado del amor, una historia que inspira generaciones. Cuando Yadira Carrillo decidió hablar abiertamente sobre su amor, no imaginó el impacto que sus palabras tendrían en tanta gente. Lo que comenzó como una confesión personal, se convirtió con el paso de los días en una ola de ternura, admiración y reflexión colectiva. En programas de televisión, en redes sociales, en columnas de opinión, todos hablaban de ella, pero ya no como la actriz de las grandes telenovelas, sino como la mujer que había logrado transformar el dolor en esperanza. Su historia trascendió el mundo del espectáculo. Mujeres de distintas edades comenzaron a escribirle, a compartirle sus propias experiencias de amor, de pérdida y de espera. Gracias, Yadira, decía una carta publicada en una revista, porque tu historia me enseñó que no hay edad para amar y que el silencio también puede ser una forma de amor. A los 53 años, Yadira se convirtió en un ejemplo inesperado. Una mujer que no buscaba la atención del público, pero que terminó iluminando con su serenidad a una generación entera cansada de los amores fugaces
y del ruido emocional. Su mensaje fue simple, pero profundo. El amor no es lo que se dice, es lo que se demuestra cuando nadie te está mirando. Ese pensamiento resume lo que ha sido su vida desde que decidió unir su destino al de Juan Collado. En cada visita, en cada espera, en cada día silencioso, Yadira demostró que amar no es poseer, sino acompañar. Y ese tipo de amor, tan escaso en los tiempos modernos, se ha convertido en su legado. En una entrevista reciente, un periodista le preguntó qué había aprendido de todos estos años de prueba. Ella respondió sin dudar: aprendí que el amor maduro no necesita ruido, que cuando uno ama de verdad, el tiempo deja de importar. Y también aprendí que la gente puede juzgarte, pero solo tú sabes por qué decides quedarte. El amor no se explica, se siente. Esa respuesta se volvió viral. En pocas horas, miles de personas compartieron el video con mensajes de apoyo. Muchos decían sentirse identificados con su serenidad. Otros admiraban su coraje. Y hubo quienes confesaron que gracias a sus palabras, habían decidido reconciliarse con alguien o perdonar viejas heridas. Porque eso es lo que ha hecho Yadira. Recordar al mundo que el amor, en su forma más pura, es también un acto de perdón. Perdón hacia el otro, pero sobre todo hacia uno mismo. En un evento benéfico celebrado en la Ciudad de México, Yadira habló ante cientos de mujeres sobre la importancia de no rendirse ante las dificultades. Su voz, suave pero firme, resonó en el auditorio. Durante años creí que el dolor era un castigo. Hoy entiendo que fue una lección. A través del dolor aprendí a valorar la paz, y a través de la espera aprendí a entender el amor. El público se puso de pie. Algunas lloraban, otras sonreían con ternura. No era la actriz la que hablaba, sino la mujer que había sobrevivido al escrutinio del mundo, sin perder su luz. Su mensaje no era romántico en el sentido tradicional. No hablaba de finales felices, sino de amores reales, con sus sombras, sus pausas y sus silencios. En un mundo donde el amor parece medirse en seguidores, likes o titulares, la historia de Yadira Carrillo devolvió dignidad a lo esencial, la fidelidad del corazón. Con el paso del tiempo, su relación con el público cambió por completo. Aquellos que antes la juzgaban, ahora la escuchaban con respeto. Muchos periodistas reconocieron públicamente que la habían malinterpretado. Nos equivocamos con ella, escribió una columnista. Mientras todos hablaban de escándalo, ella vivía una historia de amor que pocos serían capaces de sostener. Hoy, Yadira ha encontrado un equilibrio entre su vida privada y su legado público. Vive de manera sencilla, rodeada de su familia, sus animales y su jardín. No necesita lujos ni escenarios. Su mayor riqueza es la paz interior. Mi casa es mi santuario, dijo en una entrevista. Aquí rezo, cocino, cuido de los míos y agradezco cada día. No necesito más. A veces, cuando el tema de su regreso a la televisión aparece, Yadira sonríe. No lo descarto, dice. Pero si vuelvo, será con una historia que hable de amor verdadero, no de amores vacíos. Quiero contar algo que deje huella. Y lo cierto es que, aunque no haya vuelto a actuar, ya ha contado su historia más importante, la suya. Los críticos, los fanáticos y hasta sus compañeros de profesión coinciden en que su figura ha adquirido una nueva dimensión. Ya no es solo una actriz, es una mujer símbolo de resiliencia, de fe y de autenticidad. Una artista que, sin pretenderlo, ha creado un relato que inspira a quienes aún creen que el amor puede sobrevivir al tiempo, a la distancia y a la adversidad. En una de sus últimas apariciones públicas, Yadira compartió una reflexión que define su nueva etapa. Durante años pensé que mi vida se había detenido. Hoy sé que solo estaba aprendiendo a mirar con otros ojos. No sé qué me espera el futuro, pero sé que lo viviré con amor, porque el amor siempre ha sido mi motor. Esa frase, pronunciada con una sonrisa y una mirada luminosa, resume toda una vida de aprendizaje. A los 53 años,
Yadira Carrillo no solo confesó su amor, lo convirtió en una declaración de principios. Enseñó que el verdadero compromiso no depende de las circunstancias, sino de la convicción. Que el amor no se mide en promesas, sino en presencia. Que, aunque el mundo cambie, el corazón humano sigue necesitando lo mismo. Alguien a quien amar y algo en lo que creer. Su historia nos recuerda que el amor maduro no busca llenar vacíos, sino compartir plenitud. Que el paso del tiempo no apaga la pasión, sino que la transforma en ternura. Y que, aunque la vida nos lleve por caminos inesperados, el amor verdadero siempre encuentra la manera de permanecer. Mi historia no es perfecta, dijo en su última entrevista televisiva, pero es mía. Y si algo quiero dejarle a los demás es este mensaje. Nunca tengas miedo de amar, aunque duela, aunque te juzguen, aunque parezca imposible. Porque amar es el acto más valiente que existe. El público la aplaudió de pie. Yadira, visiblemente emocionada, agradeció con una reverencia humilde. En su mirada se percibía algo más que orgullo. Se veía gratitud, paz y la certeza de haber cerrado un ciclo en armonía. Así termina la historia de Yadira Carrillo, al menos esta parte. Una historia de amor y fe, de silencio y resistencia, de lágrimas y redención. Pero sobre todo, una historia humana. Porque si algo ha demostrado esta mujer, es que el amor no conoce edad ni condición. Que incluso después de los 50, uno puede seguir creyendo, seguir soñando y, sobre todo, seguir amando con la intensidad de quien sabe que cada día es un milagro.